Bueno, vamos a comentar aquí una cosa que me habéis pedido, que es calcular cómo se calcula la pendiente de un canal. Cuando hablamos de pendiente no hablamos de grados de esa pendiente, como si estuviéramos hablando de un gráfico matemático, que es algo que ofrecen los softwares de análisis técnico, y curiosamente ningún software de análisis técnico ofrece la posibilidad de calcular la pendiente de un canal en términos de revalorización media anual, que es realmente el dato que nos interesa, el dato clave que debemos de conocer, que más nos interesa, ¿no? Así que vamos a ver cómo se calcula y qué implica, por qué es tan importante. Para eso vamos a utilizar el gráfico del IBEX 35 con dividendos en velas mensuales desde finales de los años 90, que es cuando estabiliza la pendiente después de una subida fuerte de finales de los años 90, después de la entrada de España a la Unión Europea y de una fase de crecimiento fuerte, ¿no? También de la burbuja de Internet, etcétera. Entonces, a partir de aquí se estabiliza, vemos un canal claro, tenemos aquí, como decía, el techo de la burbuja, con lo cual esta sería una zona de sobrecompra muy fuerte, de euforia, y aquí vemos el techo de la burbuja inmobiliaria en España y también burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, con lo cual estas dos zonas son zonas de sobrecompra asociada a una euforia potente. Y eso no se vuelve a visitar, ¿no? En el techo del año 2014 y en el techo del año después del año 2009-2010, antes de la crisis de la zona euro, no se vuelve a visitar esa zona y desde entonces no la hemos vuelto a visitar. No hemos entrado, por lo tanto, en ninguna zona, digamos, de burbuja, que sería esa zona, ¿no? De esta zona de por aquí, si en un futuro podemos volver a ella. Y de forma simétrica, por abajo tenemos la zona de pánico, las zonas que vienen pues después de determinadas burbujas, que son zonas de pánico. Aquí es la zona de pánico después del pinchazo de la burbuja de internet.com y la zona de pánico en la que no se llegó a entrar aquí en el año 2009, pero sí aquí con el cuasi rescate de la banca española y del Estado español, casi sal ruptura del euro, etcétera. Entonces son niveles extremos de sobreventa. Bueno, y el resto del tiempo, dejando estos niveles extremos, estos por arriba y estos dos por abajo, el resto del tiempo, digamos, tenemos el canal normal de fluctuación, ¿no? Del rango lateral de fluctuación. Bien, entonces lo que nos interesa es saber realmente, aunque hay oscilaciones muy fuertes, no queremos saber a qué ritmo está creciendo esto, ¿no? De fondo, aunque a veces aceleramos y a veces ajustamos ese exceso de aceleración y a veces aceleramos y ajustamos, es decir, hay muchas fluctuaciones intermedias, pero de fondo, ¿qué significa, no? Pues es lo que vamos a ver aquí. Y es muy sencillo, simplemente es coger, nos vamos a fijar en la línea, en las líneas, por ejemplo la de abajo, que es la más sencilla, la que tenemos a mano, y ahí vamos a colocar la cruz del software de análisis técnico que estemos utilizando y vamos a fijarnos, por ejemplo, en el inicio de un año. Como son velas mensuales, pues vamos a mirar el 1 del 1 del año 2008, que es la fecha que tenemos aquí, y lo colocamos aquí. Y el cursor lo ponemos de forma que la cruceta, la cruz, esté justo en ese punto del canal, ¿no? De la base del canal. Y ahí nos vamos a fijar cuál es el precio al que está en ese momento, en ese preciso instante, el precio, que son los 9.820 puntos en el índice IBEX, el 1 del 1 del año 2008. Y ahora nos vamos a ir a ver lo mismo, pero para el año siguiente, un año después, es el 1 del 1 del año 2009, que sería este de aquí. Y hacemos otra vez lo mismo, miramos exactamente esa cruceta, ese punto cuál es, y nos da los 10.378. Vamos a redondear, vamos a poner los 10.380 puntos. Lo que estamos mirando, por lo tanto, es cuánto ha subido el precio desde este nivel, que es el 1 del 1 del año 2008, el inicio del año 2008, y con esta pendiente, que sería la pendiente la perfecta, ¿no? El movimiento sin volatilidad, sin oscilación ninguna, ese movimiento va, como decía, desde los 9.820 puntos hasta los 10.380, ¿no? Desde este nivel hasta este nivel. Esa es la amplitud, lo que subimos en un año, esa pequeña subida que vemos aquí, que tampoco es muy grande, ¿no? En un año, que en un periodo que va desde aquí hasta aquí. Eso es lo que subimos, ¿vale? Entonces, son 560 puntos de subida. ¿Qué rentabilidad implica eso? Bueno, pues hemos pasado de los 9.820 a los 10.380, pues dividimos el punto al que hemos llegado, lo dividimos por el punto del que salíamos, y eso nos da 1,0570. También se puede hacer este cálculo cogiendo el importe que hemos subido, que son los 560 puntos, y esos 560 puntos los dividimos por los 9.820 puntos, que sería el nivel de partida, ¿no? En los dos casos nos sale un 5,70%, ¿no? Que es 1,0570, entonces esta es la parte de crecimiento, ¿no? Lo multiplicamos por 100
tenemos el 5,70% de revalorización anual. Eso es lo que significa este gráfico. Significa que de media, cada año, esto es un 5,70. Al año siguiente es otra vez un 5,70. Al año siguiente un 5,70. Esa es la pendiente. La pendiente se aplica desde aquí, también se aplica aquí, también se aplica aquí, o sea, se aplica a cualquier línea que tracemos que sea paralela, ¿no? Todas estas líneas paralelas tienen la misma pendiente, que es un 5,70% de revalorización anual. Ese es el ritmo al que crece este canal de largo plazo, de muy largo plazo. Son más de 20 años que estamos analizando en el índice IBEX. Claro, eso no significa que todos los años las oscilaciones o la subida sea igual. Las oscilaciones, es decir, lo que se llama la volatilidad, pueden llegar a ser muy amplias. Y en este gráfico de largo plazo es extraordinariamente amplio, ¿no? Hay momentos en los que la subida es fuerte y momentos en los que incluso cae. De hecho, el año 2008 es un año de caídas, ¿no? De caídas muy fuertes en el mercado. Con lo cual esa media anual lo que esconde es una fuerte oscilación, una fuerte volatilidad. Pero esa constante que hay de fondo es lo que realmente el dato que nos interesa, saber que el índice IBEX ofrece un rendimiento medio anual del 5,70%. Las oscilaciones alrededor de la línea central del canal son las que nos van a decir cuándo el mercado ha subido demasiado o ha bajado demasiado. Dicho de otra manera, esta línea central del canal es en realidad el que debemos de considerar como nivel cero. Es decir, este canal anterior que tenemos aquí, sí que podríamos quitarle ese 5,70% y entonces tendríamos una línea horizontal y alrededor de esta línea horizontal veríamos fluctuaciones y oscilaciones, ¿vale? Pero lo que pasa es que esa línea horizontal es como una especie de constante que es el crecimiento de fondo, ¿no? Esa línea cero, que podríamos hacer para que fuera horizontal, pero no es horizontal, tiene una pendiente del 5,70%, sería el nivel de equilibrio dinámico, es decir, un nivel de equilibrio, un precio de equilibrio para la economía española, digamos, redondeando. Todo esto es matizable porque con el paso de las décadas puede ir cambiando, ¿no? Pero es de lo que estamos hablando. Ese nivel de equilibrio, como digo, es dinámico. ¿Qué significa que es dinámico? Significa que va cambiando con el paso del tiempo. ¿Vale? Bueno, a ver. Aquí en este gráfico os he puesto esa línea de equilibrio dinámico, que es la línea discontinua verde, que es la línea central. Como veis, alrededor de esa línea central, que sería el punto de equilibrio solo se alcanza de forma pasajera, de forma temporal, ¿no? No se suele estar ahí mucho tiempo, ¿no? Entonces, todo esto es constante, ¿no? La distancia que hay desde la línea de equilibrio central hasta la parte extrema de sobrecompra siempre va a ser la misma en cualquier parte del gráfico en la que lo tracemos, y va a ser un 60%, que es lo que hemos trazado aquí, ¿no? Subimos un 60%. Cuando el mercado se aleja un 60% de la línea de equilibrio, está en zona de sobrecompra fuerte, potencialmente de burbuja. Eso desde la línea de equilibrio, pero si lo hacemos desde abajo del canal, que es la línea que hemos trazado aquí, estamos hablando de una subida del 150%. 150% en línea recta, como nunca lo vamos a hacer, cuanto más pase el tiempo, fijaros, si empezamos a subir desde aquí y desde este nivel, ¿no? Y empezamos a subir, según pasa el tiempo, la parte de arriba de la resistencia también va subiendo, con lo cual la subida desde aquí puede ser del 150 hasta aquí, pero si es hasta aquí será más del 150, a lo mejor es el 180, y si es hasta aquí puede ser del 200%, ¿no? Pero bueno, para que nos hagamos una idea, ese es el rango de fluctuación. Desde la línea media subir un 60 y desde niveles extremos subir un 150. Y a la baja, por esa asimetría de pérdidas y ganancias que explico en el primer bloque al principio del todo de mi curso de análisis técnico, porque es fundamental conocer esta propiedad matemática muy sencilla, muy básica que tiene el precio. La simetría de pérdidas y ganancias pues nos dice eso, que se puede subir al alza más de un 100%, en este caso se puede subir un 150%, pero a la baja no se puede bajar más de un 100%. Y a largo plazo se puede subir un 500%, pero nunca se podrá caer más de un 100%. Por eso el largo plazo es el horizonte temporal, bueno, por eso y otras razones, hay más razones, pero por las que el horizonte temporal en el que tenemos más probabilidad de ganar y por lo tanto a la larga ganamos, pues es el largo plazo, ¿no? Bueno, por abajo ocurre lo mismo. Desde aquí, como digo, subir sería un 60%, por esa simetría al final bajar es un 37%, ¿no? El nivel de sobreventa desde el nivel de equilibrio dinámico, y desde la parte de arriba es un 60% de caída, desde una parte de extremo hasta el suelo, ¿no? Que realmente es algo parecido a lo que tuvimos aquí, que fue un poquito menos, y a lo que tuvimos también aquí un poquito menos. Podemos calcular también la zona central, que no lo he puesto, pero podemos calcular la zona, el mismo cálculo, pero con la zona central, ¿no? Pero bueno, eso lo podéis hacer vosotros el cálculo si queréis.
y ver un poquito cuáles son estos rangos de fluctuación que tenemos ahí normales. En este momento en el que hablo, en febrero de 2019, pues estamos viendo esto, que es una especie de banderín de consolidación del que llevo hablando muchos meses, que no implica una sobrecompra, que no implica un mercado caro, puesto que estamos por debajo del precio de equilibrio, antes estábamos ligeramente por encima, nada especialmente grave. Si hubiéramos caído hasta estos niveles, habría sido oportunidad de compra. Si hubiéramos caído incluso hasta estos niveles, recordemos que estamos hablando del índice IBEX con dividendos, pues habría sido una oportunidad de compra muy superior. Incluso podíamos subir aquí y luego al final acabar cayendo, O sea que si penetramos en esta zona dentro de los próximos años, 2020, pues sabemos o pensaremos que tenemos una oportunidad, y al revés, si somos capaces de subir y de atacar estos niveles, pues sabremos que ahí, cuanto más cerca estemos de este nivel, más probabilidad o más difícil será que el mercado siga subiendo, ¿no? Bueno, un comentario final y luego os hago más reflexiones también. Hemos visto que la rentabilidad media que ofrece el índice IBEX es del 5,70%. Y sabemos que la rentabilidad media por dividendo que ofrece este índice IBEX está en torno al 4%. Por lo tanto, la parte de rendimiento que se obtiene cuando se invierte en acciones del índice IBEX de media, la parte de rendimiento que se obtiene por revalorización del precio de la acción, es lo que queda, es un 1,70%, ¿no? Un 4% son dividendos y el 1,70% es la subida del precio. Por eso hay muchas acciones del índice IBEX que las miras a largo plazo y están laterales, ¿no? Por ejemplo, la banca, entre otras, ¿no? Bueno, esto significa que de 5,7 un 4%, o sea, de 5,7% un 4% es vía dividendos. Es decir, más del 70% del rendimiento anual medio que ofrece el IBEX, o que ha ofrecido durante los últimos 20 años, ha venido por la parte de los dividendos. Es un índice, pues digamos, de rentistas por dividendos, ¿no? Bueno, todo esto que hemos visto lo hemos visto con el índice IBEX para poner el ejemplo, pero es extrapolable a cualquier índice de bolsa, cualquier valor o cualquier activo. Lo que pasa es que hay activos que no ofrecen tendencias de largo plazo, porque las divisas son valores relativos de una divisa frente a otra, ¿no? Entonces puede haber tendencias, incluso que duren un determinado tiempo, pero no hay creación de valor, no hay creación de riqueza que garantice que eso a largo plazo va a subir, o que haga que haya una tendencia innata a subir a largo plazo, ¿no? No hay un progreso tecnológico, un desarrollo que haga que eso va a subir a largo plazo, ¿no? Entonces, se puede aplicar, pero como digo, se aplica mucho mejor a índices de bolsa, índices de renta variable, o a valores, acciones de bolsa, y a valores de crecimiento mucho más, ¿no? Empresas de crecimiento que están en su mayoría en Estados Unidos. Pero bueno, es extrapolable. En cualquier caso, no olvidéis nunca tener siempre en mente que el gráfico del precio lo que hace es reflejar a largo plazo una realidad económica, que es la que hay detrás de ese gráfico. En una empresa en concreta, o si hablamos de un índice de renta variable de bolsa, como puede ser el Eurostoxx 50 o el S&P 500 o el Stoxx 600 de la bolsa europea, pues lo que hace es reflejar la realidad económica de esas empresas que componen ese índice, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber una correlación a largo plazo entre la realidad esa económica que hay, es decir, la tasa de crecimiento de ventas y beneficios de esa empresa, pero especialmente de beneficios. Tiene que haber una correlación entre la tasa de crecimiento media anual y la tasa de crecimiento media anual del gráfico que estamos observando, siempre que sea un gráfico ajustado por repartos de dividendos, ¿vale? Y eso es lógico que sea así. Entonces, observar qué están haciendo los beneficios de una empresa y lo que hace el gráfico, pues es una forma de saber si ahí hay una armonía o hay un proceso un poco preocupante, o que puede suponer una oportunidad, ¿no? ¿Por qué se producen esas oscilaciones, ¿no? que hacen que a largo plazo hay una correlación, pero entre la realidad económica y el precio, pero a corto plazo, y hablamos de 2, 3, incluso más años, no existe esa correlación siempre, ¿no? Pues porque esas oscilaciones lo que están haciendo es... Esas oscilaciones que ocurren dentro de estos canales de largo plazo de crecimiento, que podéis coger, por ejemplo, el gráfico de Apple o de muchas otras empresas, lo que están haciendo es reflejar la enorme fluctuación que hay en el sentimiento de los inversores. ¿Por qué? Porque lo que ha ocurrido en los últimos meses, años, tiene un peso extraordinario en la mente de los inversores, que realmente como seres humanos nos cuesta mucho pensar a largo plazo, ¿no? Entonces aquí, pues hay dos enfoques, que es el técnico y de los fundamentales. Pensar a largo plazo es muy complicado. Siempre pensamos que lo que ha ocurrido recientemente es extrapolable. Cuando estamos cayendo pensamos que vamos a caer en picado, y cuando estamos subiendo pensamos que va a subir todo hasta el infinito. Entonces, el que sea capaz de abstraerse de esos problemas de corto plazo es el que va a tener la oportunidad. Los value, los analistas fundamentales, son capaces de ver, entre comillas, esos problemas y pues pueden invertir en una empresa que está cayendo fuertemente porque saben que su valor es muy superior, ¿no? Con el análisis técnico no podemos saber que esa empresa pues vale más, ¿no? Porque no estamos hablando del valor, sino del precio. Pero sí que sabemos
que pues en las bases de un canal bajista o en la base de un canal alcista de largo plazo son niveles de sobrecompra o de sobreventa, donde podemos vigilar indicios técnicos de más corto plazo o figuras de suelo o figuras de techo que nos inviten a pensar en un posible cambio de tendencia, ¿no? Evidentemente lo ideal es combinar las dos cosas, técnico y fundamentales, pero hay muy poca gente que realmente lo haga, ¿eh? Pero bueno, de eso ya hablaremos en otra ocasión. Entonces, bueno, en una empresa el analista técnico, a diferencia del fundamental, no sabe lo que hay detrás y por lo tanto tiene que ser mucho más reactivo. Es decir, si yo veo un valor que está cayendo, que hace una señal de compra en velas diarias, ¿no? Por ejemplo, y estaba en velas semanales bajistas y creo que hay un cambio de tendencia y compro, si de repente veo una señal técnica que no viene a cuento y parece que la tendencia reanuda a la baja, pues voy a vender, porque yo no sé si esa empresa va a quebrar. Igual es una empresa que va a quebrar, ¿no? Entonces tendré que vender o reducir posiciones, diversificar las posiciones, etcétera. Pero bueno, eso es otro tema que no es el campo de este vídeo. Cuando hablamos de índices, es decir, del IBEX o del Eurostoxx 50 o del S&P 500, es más fácil saber que sobreviviremos, aunque en el corto plazo siempre vamos a pensar que es el fin del mundo, ¿no? Que es el escenario Mad Max. Por ejemplo, la salida de la zona euro, ¿no? Del IBEX en el año 2012, 2013, 2011, o incluso la crisis subprime en Estados Unidos en el año 2008, pues de la misma manera también parecía que iba a ser el fin del mundo. O sea que tampoco es tan fácil. Pero bueno, una economía, una empresa, un índice de bolsa como el S&P 500 no va a quebrar. No va a quebrar nunca porque lo único que puede ocurrir es que las empresas, algunas de las empresas o muchas de las empresas que componen ese índice quiebren, pero serán reemplazadas por las nuevas empresas del futuro, ¿no? Las que realmente se ocupen de la creación de valor y las que estén más en boga bueno, las que, pues por ejemplo, las Facebook, las Amazon, las Google, etcétera, que son empresas que hace 30 años pues no existían, ¿no? Por lo tanto, un índice no va a quebrar y entonces ahí tenemos más facilidad para saber que cuando estamos en un canal alcista de largo plazo, si el precio ha estado subiendo y está cayendo y está cerca de la base de ese canal, como estamos hablando de un índice, aquí no hay riesgo de quiebra, por lo tanto tenemos más fiabilidad para saber que esto va a ser una zona de compra. Y eso es un arma muy poderosa que el análisis técnico nos ofrece para saber cuáles son las zonas de compra, sin necesidad de saber que aquí hay un PER muy bajo y aquí hay un PER muy alto, que también nos vamos a fijar en ello, ¿no? Pero tenemos un indicio muy potente y muy atractivo, muy atractivo, ¿no? De utilizar y muy fácil de utilizar, que sería tonto no utilizar realmente, ¿no? Por lo tanto, ver los canales tiene utilidad y vigilar la pendiente de esos canales de tendencia tiene mucha utilidad, y hacerlo en combinación con las empresas que están detrás pues es todavía mucho más útil, ¿no? Es intentar utilizar todas las herramientas que están a nuestra disposición para maximizar nuestra probabilidad de éxito y saber cuáles son las zonas, los niveles, las señales que tenemos que seguir para entrar y salir.